Hola amigos, bienvenidos a En el Ojo del Poder 3.0, tu canal de clips y de noticias en Argentina y el mundo. Veamos a continuación. ¿Cómo es la situación de Venezuela hoy, a esta hora? Bueno, en primer lugar, es un país que sabe lo que ocurrió y que entendemos que aquí se ha iniciado una transformación cultural incluso, que va mucho más allá de lo político electoral y que nada la va a detener, que esto no lo para nadie. Y obviamente enfrentando una situación cruel de represión, de persecución, que ha sido ampliamente documentada en el mundo, y justo ayer y en estas horas, en estos días, la misión de verificación de los hechos de las Naciones Unidas lo denunciaba, ¿no? Entonces es una situación muy dura en cuanto a la persecución y la represión, pero también muy emocionante en cuanto al momento que vivimos, Luis. María Corina, dijiste una y otra vez que no te ibas a ir de Venezuela. ¿Seguís manteniendo esa posición, esa postura, a pesar de las amenazas, los ataques? Las amenazas son brutales contra todo el mundo. Todas las personas que estuvimos directamente involucradas en la organización de las elecciones presidenciales del 28 de julio y en la defensa de los votos, hoy estamos o escondidos, o exiliados, o asilados, o presos. Esa es la situación hoy. Yo estoy aquí acompañando a los venezolanos porque esta lucha es hasta el final. Y todos así lo sabemos y lo vivimos, a pesar de las brutales amenazas y extorsiones que el régimen comete. ¿Estás temiendo ahora mismo por tu seguridad? No te voy a pedir que me des los detalles de cómo te proteges, pero ¿cómo es tu estado de ánimo, ya que estás desde el punto de vista político casi en la clandestinidad? Fíjate, yo nunca me imaginé que iba a tener más trabajo después de ganar una elección que antes para ganarla. Literalmente son días de 18 horas de trabajo, incluyendo sábados y domingos. Era muy importante después de la elección que el mundo entendiera el tamaño de nuestro triunfo y las evidencias que teníamos para demostrarlo. Porque este régimen ha sido muy hábil en el pasado. Son más de 30 elecciones en 25 años y todas han tenido un grado de manipulación y de fraude, unas muchísimo más que otras. La diferencia es que nunca habíamos tenido la demostración de nuestra victoria en la mano. Y lo que ha ocurrido, Luis, es que el mundo está impactado con lo que hicimos. Y me lo dicen expertos en estos temas. Me dicen, ustedes no se dan cuenta de lo que hicieron. Ustedes han puesto un nuevo estándar, no solo para América Latina, para el mundo, de cómo la ciudadanía se organiza para hacer valer su voluntad, la soberanía popular expresada en el voto, en las condiciones más adversas, porque nosotros hicimos y ganamos toda esta campaña y este movimiento sin medios de comunicación. Yo no di una sola entrevista en televisión nacional o radio nacional, sin dinero. Nosotros no teníamos plata para la gente, ni para los eventos, ni publicidad, cero propaganda, cero publicidad. Con toda la persecución del mundo nos trancaban las carreteras y yo al final no me podía alojar en hoteles, porque si yo pasaba una noche alquilando una habitación, venían y cerraban el hotel. No podía comprar desayuno en la carretera porque cerraban el local. Y al final no teníamos ni audio, porque las empresas que contratamos para que tenían las cornetas terminaron presos. Les desvalijaron sus propiedades. Entonces simplemente nos montábamos en un camión y rodábamos entre la gente y la gente nos acompañaba. Es decir, esto se convirtió en un movimiento épico del cual toda la sociedad venezolana hoy forma parte. Entonces, yo les pido que entendamos que esto va mucho más allá de un momento. Esto es una transformación de la historia de Venezuela. María Corina, ¿qué tiene que pasar para que Edmundo González Urrutia asuma la presidencia y para que Nicolás Maduro y, permíteme decirlo, y sus secuaces abandonen el poder? ¿Qué tiene que pasar de manera práctica? Eso es clarísimo y es muy importante que me lo plantees así, porque al final hay que entender que esto no es una dictadura convencional. Esto es un sistema criminal que opera como la mafia.
Entonces, al final, cuando conceden, cuando efectivamente se da ese quiebre, cuando el costo de permanecer en el poder sea más alto que el costo de dejar el poder. Y todavía no estamos allí, vamos en esa dirección. Indiscutiblemente que el 28 de julio fue la victoria más grande que hemos tenido porque Maduro perdió completamente su legitimidad, completamente. Y su reacción ante esa derrota terminó de hundirlo y aislarlo dentro y fuera del país, que fue esta represión brutal. Luis, se llevaron niños presos, los acusaron de terrorismo, torturaron mujeres, abusaron sexualmente niñas que lo que estaban era protestando en la calle, pacíficamente. Han ido a buscar gente, se las han llevado arrastradas, les han marcado las casas a venezolanos simplemente porque trabajaron como testigos. Entonces, esto ha generado un repudio tan grande dentro y fuera, que Maduro está cada día más solo. Y eso es lo que debemos entender. El costo de permanecer en el poder cada día se incrementa. Y lo que hay que hacer, y la comunidad internacional debe ser muy firme en ese sentido, es elevar ese costo, haciéndole entender que la represión y los crímenes de lesa humanidad tienen consecuencias y que su mejor opción, y pronto yo diría su única opción, va a ser aceptar los términos de una negociación con nosotros para una transición a la democracia. ¿Qué tipo de negociación, María Corina? ¿Qué implicaría esa negociación? Voy a ser breve. La ONU acaba de acusar a Maduro por delitos de lesa humanidad. La justicia argentina acaba de pedir, si no estás enterada te lo decimos, a un grupo de camaristas que consideren a los delitos de Maduro como crímenes de lesa humanidad y que se pida su captura en Interpol. ¿Qué términos debería tener esa negociación para que ustedes asuman el poder y Maduro o se vaya o lo detengan junto con Diosdado Cabello y todo su entorno? Bueno, parte precisamente de lo que te decía antes, que ellos entiendan que cada día la situación va a ser más difícil. Y cuando entiendan que cada día la situación va a ser más difícil, tendrán incentivos para acelerar una negociación que hoy no la tienen. O por lo menos ellos creen que no lo tienen. Maduro hoy siente que él puede matar gente y no va a pasar nada. Y eso está comenzando a cambiar. Y es muy importante porque no es solamente él, es el entorno de aquellos que hoy están soportando el sistema, pero que empiezan a verse en un futuro y dicen, con este sistema no hay futuro para mí. Y piensan a entender que también para ellos la mejor opción es facilitar esa transición. Los términos específicos son parte de la discusión, de la negociación, pero indiscutiblemente implica dar garantías, dar incentivos y hacer compromisos entre las partes. Y es un proceso obviamente complejo, pero inevitable. Y es lo que permite que podamos pacíficamente avanzar. De lo contrario, aquí, si Maduro persiste en prolongar esta agonía, el costo puede ser monumental altísimo para todos. Porque estamos viendo cómo está ya aumentando la migración. Déjame darte solo una cifra. En el caso de la frontera con Brasil, antes, según la plataforma R4B de las Naciones Unidas, antes de la elección, el promedio eran 50 personas al día. El mes posterior a la elección llegó a 353 personas al día. Y la semana pasada hubo picos de más de 800 venezolanos al día. Esto es una tragedia para nosotros. Y eso es lo que quiere Maduro. Maduro quiere que la gente se vaya. María Corina, ¿el apoyo internacional es suficiente? Estados Unidos se pronunció, España se pronunció, Brasil se pronunció, Colombia se pronunció, ¿pero es suficiente o hace falta algo más? No, hace falta mucho más, mucho más. Y hace falta, y esto se está haciendo de una manera coordinada, y eso es lo importante. Porque reducir esto a declaraciones de afuera, o comunicados, o incluso a las protestas pacíficas de los venezolanos, es no entender que esto es mucho más complejo, porque como sistema es mucho más complejo. Si esto fuera una dictadura convencional, esto ya se habrían ido hace muchísimo tiempo, con todo la presión que hemos puesto dentro y fuera. Esto requiere
operar en múltiples dimensiones. Y se está haciendo. Se está haciendo desde la perspectiva de la justicia internacional, se está haciendo desde la perspectiva de la diplomacia, se está haciendo desde la perspectiva desde la opinión pública y desde luego desde la gente, que es lo más importante. Y cuando hablo de la gente no es solo los venezolanos, los que estamos aquí, los que estamos afuera. Venezuela se ha convertido en una causa global, en una causa mundial. Mi mayor desafío no es convencer a los gobiernos. Muchos nos apoyan, desde luego. El gobierno de Argentina es uno de nuestros principales aliados. Y le agradezco muchísimo al presidente Milei, a la canciller Diana Mondino, a Patricia Bullrich, que es mi amiga personal, al vicecanciller, al Congreso, a los distintos partidos. Es que mi gran desafío es que los ciudadanos del mundo, especialmente los latinoamericanos, suman esto como su propia causa. No solamente porque quieren y les duele Venezuela, los venezolanos que conocen y están en su país, sino porque entienden que hoy en Venezuela se está definiendo el futuro de América Latina. Y por lo tanto esto es una causa de todos. Nosotros la sentimos como una causa de todos desde acá. Hablaste del presidente Milei. ¿Sentiste el compromiso personal del presidente, más allá del gobierno y de lo formal y lo protocolar, el compromiso humano? Absolutamente. Y desde antes de la elección somos amigos, lo respeto, le tengo mucho aprecio y tengo muchos amigos en su gobierno y en las distintas fuerzas políticas en Argentina. Yo creo que se ha entendido que lo que está ocurriendo en Venezuela está muy por encima de una diatriba ideológica o de posiciones doctrinarias de izquierda y derecha. Esto es una cosa que va mucho más allá. Esto tiene que ver con la libertad frente a un sistema opresor tiránico. Eso tiene que ver con la justicia y la verdad frente a la red de la mafia y la corrupción más perversa que ha habido en este hemisferio. Y tiene que ver con la vida. El Papa Francisco dijo hace horas sobre Venezuela que todas las dictaduras terminan mal. No fue taxativo con la situación real, diciendo que no conoce los detalles. ¿Cómo interpretás vos, María Corina, esa declaración del Papa? ¿La agradecés? ¿Crees que fue insuficiente? Hizo diciendo que la Iglesia Católica ha sido una de las instituciones más firmes, visionarias y valientes en estos 25 años de lucha. Y es impresionante ver lo que ocurre en las bases de las iglesias. Luis, cuando yo hacía todos mis recorridos en la campaña, todos estos años, sobre todo en los últimos meses, siempre llegaba un sacerdote, un párroco, una religiosa, que se me encaramaban encima de la plataforma y a veces hasta me quitaban el micrófono y hacían una oración. Es decir, esto se convirtió en una lucha espiritual. Nuestros dos cardenales, el cardenal Porras y el cardenal Padrón, han sido dos de los referentes más firmes en estos últimos días, incluso en los cuales hay tantas personas chantajeadas, extorsionadas y silenciadas. Yo he pensado mucho en lo que fue Juan Pablo II en el caso de Polonia. Cómo, además de su rol político, tuvo un carácter moral, de inspiración. Y cuando Juan Pablo estuvo aquí, yo era chiquita, siempre dijo: no tengan miedo, hablen y hablen duro. Yo quiero ver al Vaticano hablando duro, sin miedo. Querés ver el Vaticano sin miedo, importante. Cada vez hay más venezolanos viviendo en Argentina. Según las últimas estadísticas, son más de 160.000. En la ciudad de Buenos Aires hay muchísimos. Los conocemos. Están muy bien preparados, son profesionales, son empáticos, se han integrado. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Porque nosotros los sentimos como hermanos y los sentimos integrados. Y obviamente que es una catástrofe, porque cada tanto ellos dicen: quiero volver a mi país. ¿Cuál es tu mirada sobre este fenómeno en Argentina y no sé, en Colombia, en Brasil, en donde suceda? No hay una sola familia en Venezuela que esté unida hoy. Yo recorro
sea que además yo viajo en coche porque no me dejan montar en un avión desde hace muchísimos años. Entonces yo voy por todo mi país con mi carro y me conozco cada esquina, cada curva, cada peaje, Y todo venezolano me dice lo mismo. Yo mis hijos de vuelta en casa. Y ese es mi propio anhelo. Paso por mi casa de hace años y cada vez que están en los cuartos de mis hijos tengo que mirar hacia otra parte porque el dolor y el vacío es el mismo que el primer día. Pero esto es una fuerza muy poderosa porque el régimen buscó intencionalmente separar a los venezolanos y promovió la migración como un esquema para una especie de válvula a la presión social, pero también de debilitamiento de la estructura familiar y del ser humano. Y esto sería revertido, como todos los errores que están cometiendo. Esto se ha convertido en una enorme fuerza que nos une. Y yo les agradezco tanto a ustedes, porque yo sé que en Argentina ha sido extraordinaria la forma como ustedes han acogido y cómo se han integrado, amigos venezolanos maravillosos, tengo muchísimos amigos, pero yo les advierto algo, yo los quiero a todos de vuelta, todos de regreso. ¿Cómo y cuándo crees que va a terminar el régimen de Maduro, de acuerdo a tu estrategia? Déjame decirte que yo desde el primer minuto, y muchos de nosotros, entendimos que tu estrategia es de mucha pasión, pero también de mucha elaboración y que estás midiendo los tiempos. ¿En qué tiempo pensás que Maduro no va a estar más? ¿En qué tiempo pensás que el mundo va a poder volver y va a poder cambiar el gobierno y el régimen en Venezuela? Nosotros hemos llegado hasta aquí porque tenemos una estrategia robusta que la hemos cumplido con disciplina rigurosa y porque hemos construido círculos de confianza que el régimen no ha podido penetrar. Por eso estamos aquí. Y han sido muchos años de lucha. Hemos tenido muchas victorias, porque en los últimos años, si algo yo escuché recurrentemente, es eso es imposible. No sabes cuántas veces me lo dijeron. Era imposible unir un país, era imposible traer esperanza de nuevo, era imposible hacer primarias, imposible sin el CNE, imposible que yo ganara, imposible que hubiese una campaña electoral con una fecha y un candidato, y era absolutamente imposible demostrar la victoria. Todo lo hicimos. Y ahora escucho gente que dice que es imposible que Maduro reconozca y ceda en el poder. Nosotros hemos hecho posible lo que otros nos han calificado como imposible consistentemente. Y obviamente hay toda una estrategia narrativa del régimen y de algunos que lo secundan, que lo que busca es desmoralizar, porque esa es el arma más dañina, peor que la mentira, peor que el terror, es cuando te buscan desmoralizar, porque te buscan quebrar en plena batalla, en plena lucha que estamos ganando, porque esto lo estamos ganando. Y mucha gente me pregunta lo que tú me dices, ¿cuántos días faltan? ¿Cómo va a ser? Y yo les digo, ¿qué quieres saber? El día exacto, el minuto y el segundo, ¿verdad? Y la gente me dice, bueno, y por eso yo digo, un día a la vez, un día a la vez. Serenidad, coraje y firmeza. Estamos avanzando, el régimen está cada día más débil. Nosotros estamos cada día más fuertes. Antes de despedirte, quiero hacer dos menciones. Una personal. Yo noto que no tienes miedo, pero sería bueno que le comuniques al mundo, a la Argentina y al mundo, que no tienes miedo y por qué no tienes miedo. Fíjate, todos los que estamos en Venezuela estamos conscientes que corre riesgo no solamente nuestra libertad, sino nuestra vida. Estos son criminales, y ahí está la evidencia. Y mientras hablamos, estoy recibiendo mensajes de la madre de María López, del hijo de Perkins Rocha, de mis compañeros que están siendo objeto de todo tipo de persecución en esta hora, que están escondidos, que se tienen que cambiar de casa todas las noches, que los rodean, que los amenazan, que amenazan a sus familias. Es decir, eso es lo que estamos viviendo hoy. Y mis compañeros que están asilados en la Embajada de Argentina, algo que nunca olvidaremos a la Argentina, nunca.
Es algo que agradeceré toda mi vida y lo agradeceremos como sociedad, ¿sabes? Te quito los últimos segundos y te agradezco profundamente este tiempo, que sé que es poco, que vale muchísimo para nosotros también, y te pido que nos digan de qué se trata la próxima marcha del próximo 28 de septiembre, en donde están convocados los venezolanos y el mundo, que le hables desde acá al mundo, si pudiese ser. Como te decía, Venezuela es hoy una causa global y el mundo sabe la magnitud de la hazaña cívica y la victoria que tuvimos el 28 de julio. El 28 de septiembre se cumplen 2 meses de esa victoria y necesitamos que el mundo retumbe, planteando 3 cosas. Reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, que lo es. En segundo lugar, exigiendo toda la presión sobre Maduro para que pare la represión y se vaya. Y en tercer lugar, apoyando y presionando las acciones de la justicia internacional y de la Corte Penal Internacional. Entonces, cada persona que vaya, cada ciudadano venezolano, argentino, canadiense, europeo, asiático, es fuerza pura, es energía, es lograr esa presión para que el mundo vea la fuerza que tenemos, los gobiernos entiendan que es una causa de la gente y Maduro se dé cuenta de una vez por todas que esto no tiene vuelta atrás y que aquí nadie va a pasar la página y aceptar sus crímenes. Cruzaron la línea roja y su mejor opción es aceptar los términos de una negociación. Nosotros no dejaremos de actuar, de motivar, de incorporar más y más gente, más y más fuerza hasta lograr nuestro cometido, y eso es hasta el final. Bueno, es muy importante que dejes tu opinión en los comentarios, que te suscribas y que dejes like. También, por si no estás enterado, tengo otros 2 canales que son de opinión y seguramente estemos tratando absolutamente todos estos temas. En El Ojo del Poder y en El Ojo del Poder 2.0. Puedes buscarme en esta plataforma llamada YouTube y también puedes encontrarme en las diferentes redes sociales con los enlaces que están en la descripción. Nos vemos y hasta un próximo video en El Ojo del Poder 3.0.